Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos una cordial bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la mañana de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de Comités Técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 10, Funciones Básicas y Complementarias de los COPAS. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Anderson Parra Hernández. Él es médico y psicólogo, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, docente universitario y asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Anderson, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días para todos. Qué placer estar de nuevo con ustedes en este nuevo encuentro de nuestra Comunidad Nacional del Conocimiento en Gestión de los Comités Técnicos. Hoy en nuestra sesión 10, donde vamos a hablar precisamente de esas funciones que son básicas y las que son complementarias para el COPAS. Ya hemos hecho un recorrido donde en nuestras primeras 6, 7 sesiones hablamos de forma general sobre los comités técnicos del sistema de gestión. Luego hablamos de las responsabilidades frente al riesgo psicosocial como un riesgo particular. En la pasada sesión hablamos del origen y la esencia del comité de convivencia laboral y en ese procedimiento tan puntual pero también tan delicado que tenemos que tener para el trámite de quejas. Y las próximas 3 sesiones vamos a hablar particularmente del COPAS. ¿Cuáles son esas funciones del COPAS? ¿Cómo debe estar adecuadamente funcionando? ¿Cuáles son esos componentes que lo hacen un COPAS funcional o un COPAS ideal para llegar entonces a la investigación de accidentes y enfermedad laboral? Para iniciar, un proverbio africano que tal vez hemos escuchado muchos y es: si caminas solo llegarás rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos. Y ese es el mensaje en esta mañana de hoy, que logremos pensar que el COPAS es un comité, es un órgano de representación con personas de muy variado origen, y eso nos va a permitir pues tener diferentes puntos de vista y trabajar en equipo para lograr los objetivos que estamos buscando. El objetivo del encuentro del día de hoy es identificar las funciones que debe desempeñar el COPAS y sus miembros al interior de las organizaciones. Y esas funciones nos van a llevar a unos objetivos específicos. Primero, saber cuáles son esas funciones esenciales o básicas de las que estamos hablando desde la resolución 2013. Segundo, identificar las funciones complementarias, esas nuevas funciones que le han llegado al comité con el avance normativo. Tercero, poder contrastar ambas funciones, en qué hemos evolucionado, en qué hemos trabajado de forma directa, en qué de pronto todavía estamos algo quedado, y finalmente, a través del conocimiento de esas funciones, que yo pueda apropiar unos tips, unos aprendizajes para llevarlos al COPAS de mis organizaciones. Y esa es la invitación en la mañana del día de hoy, que podamos lograr esos objetivos en relación a este comité fundamental en el funcionamiento de nuestros sistemas de gestión. Entonces, empezando, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se puede definir muy sencillamente como un órgano de representación que se encarga de la promoción y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Y entonces acá hay unas palabras que resaltan porque las debemos tener en cuenta. Primero, es un órgano de representación. Entonces, como órgano de representación, tiene
personas, líderes o personas que representan a su organización. Y es paritario porque debe haber representación de la alta dirección y representación de los trabajadores. Y su función fundamental, o en lo que se engloba todo, es en la promoción y la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo, es decir, el apoyo en que la seguridad y salud en el trabajo sea un éxito en las organizaciones y vigilar que el responsable de ese sistema de gestión y que las acciones que se toman en cuenta para la implementación pues sean adecuadamente ejecutadas en las organizaciones. Entonces vamos a empezar a hablar de esas funciones. ¿Y cuáles son las funciones del COPAS? Pues desde la resolución 23 en el 86 estamos hablando de las funciones del COPAS. Pero yo les quiero decir, pensémoslas hoy como las funciones básicas, lo mínimo con lo que debe estar funcionando el COPAS. Entonces la primera función es proponer medidas y actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. Y eso lo vamos a englobar como promoción de la salud. Entonces, la primera gran función del COPAS es promover la salud en las organizaciones. ¿Y cómo hago eso? Hay diferentes acciones, acciones desde la promoción de la salud cardiovascular, acciones desde la promoción de la salud mental. Entonces, una primera función es promover los entornos laborales saludables, que no pensemos solo en la prevención de la enfermedad, porque muchas veces los que estamos en este mundo de la seguridad y salud en el trabajo somos muy prevencionistas, pero no le apuntamos directamente a la promoción de la salud, ¿cierto? A mantener ese estado de relativo equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, la primera función es promover la salud en los entornos laborales. La segunda, que nos trae la resolución 2013, es proponer y participar en las actividades de capacitación en salud ocupacional. Entonces, en ese momento se hablaba de salud ocupacional. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ese COPAS debía ser parte de todas las acciones que tengan en relación con el plan anual de capacitaciones. Y ojo, no es solo participar, no es solo que el COPAS va a recibir capacitación, sino que debe proponer capacitación desde su conocimiento. La tercera función que llamamos básica es colaborar con los funcionarios, es decir, el líder de ese sistema de gestión para que la seguridad y salud en el trabajo tenga acciones o actividades que se ejecuten, es decir, esa parte de la colaboración, pero a la vez recibir informes de esas acciones que se están ejecutando. Y cuando uno propone, vigila y recibe informes, pues está haciendo gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en las organizaciones, el gran responsable de la seguridad y salud en el trabajo es el líder del sistema de gestión en quien la alta dirección o el representante legal o la gerencia delegó la responsabilidad, o más que la responsabilidad, las funciones, porque el representante legal sigue siendo responsable, pero delegó esas funciones para ejecutar el sistema de gestión. Y el COPAS, como un órgano de representación, pues va a apoyar esa serie de acciones que se ejecutan o esa gestión. Esas son las primeras funciones básicas que encontramos en el COPAS: promover, capacitar y apoyar la gestión. Dentro del 2013 encontramos otras tres funciones. Nos dice vigilar el desarrollo de las actividades que se hacen en seguridad y salud en el trabajo, muy relacionada con la anterior, pero además analizar y ver que se esté dando cumplimiento a ese reglamento de higiene y seguridad industrial. Además, muy importante, colaborar en el análisis de las causas y proponer al empleador medidas correctivas. ¿No le suena eso a lo que hacemos en las investigaciones? Vamos introduciendo entonces algunos conceptos, análisis de causa y proponer medidas correctivas. Y además evaluar los programas que se estén realizando para evitar que estas acciones ocurran. Y eso es básicamente el objetivo de nuestro sistema de gestión. Y la función F nos habla de visitar de forma periódica los lugares de trabajo e inspeccionar en ese objetivo de identificar factores de riesgo para sugerir medidas preventivas y correctivas. Y entonces ahí encontramos una función de inspección, ¿cierto? Ahí empezamos a tener palabras claves de cómo voy a potencializar en mi organización esas funciones del COPAS.
Y finalmente encontramos el último bloque de funciones que es estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y la H, servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores para tramitar los reclamos que estos tengan en términos de la ejecución de la salud ocupacional. Y estas dos funciones tenemos que tenerlas muy presentes porque hay veces se nos olvida eso, que el comité como un órgano de representación, y siempre utilizo esa palabra, órgano de representación, porque precisamente se hace un proceso de elección, se hace un proceso de votación, porque representan a los trabajadores o en la dirección en esa vigilancia y promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces corresponde al comité definir procedimientos para recibir quejas o sugerencias en relación con la seguridad y salud en el trabajo, que se reúnan en el comité a analizar esas quejas o esas sugerencias y además que eso se traduzca en recomendaciones para la dirección o recomendaciones en la ejecución del líder del sistema de gestión. Y eso nos habla entonces de que el COPAS también tiene una función de comunicación y enlace con los trabajadores. Luego, en el ítem I, encontramos que solicitar periódicamente informes de la accidentabilidad y de las enfermedades profesionales. ¿Y eso que nos habla? Que el COPAS tiene que tener una función de análisis de los indicadores, de poder hacerle seguimiento a eso que está ocurriendo y cuáles son las acciones que propone. Luego viene la J y la K, que es mantener el archivo de las actas y elegir su secretaria. Esta es una función muy ejecutiva de lo que tiene que hacer el COPAS. Y finalmente llegamos a las demás funciones que señalen las normas. Entonces es muy importante porque la resolución 2013 del 86, de esa resolución donde se concebió lo que hoy llamamos COPAS, en su momento Comité de Higiene, Seguridad Industrial de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, y hoy se transforma en COPAS. Hoy hablamos del COPAS, pero lo sigue regiendo esa resolución 2013. Y acá tenemos entonces unas funciones que yo les denomino básicas, y por eso acá encontramos esa definición de básica. ¿Qué es lo que tenemos que tener como mínimo de lo que debe ejecutar ese COPAS? Entonces, antes de pasar a las funciones complementarias, es muy importante que nos queden esos conceptos claros. El COPAS debe tener una función de promoción de la salud, es decir, ser un equipo garante que proponga la dirección, que a los encuentros vaya a hablar de qué acciones tomamos para que sigamos teniendo un entorno saludable, un entorno laboral saludable, es decir, que donde nos empeñemos estemos en buenas condiciones. Ese apoyo o esa vigilancia al sistema de gestión, recomendar cuáles son las acciones que se deben hacer, esa función de capacitación, de recibir capacitación, pero además de proponer capacitación. Y yo ahí retomo siempre que por eso está hecho por trabajadores, porque ellos sienten cuáles son las necesidades de capacitación de los trabajadores, viven el día a día a qué le debemos apuntar. Entonces, el COPAS al COPAS se le debe socializar el comité, lo vamos a ver más adelante cuando contrastemos estas funciones, y se deben hacer acciones de inspección, de vigilancia, de identificación de riesgos, de identificación de causas que hacen parte de la esencia o de ese funcionamiento básico del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, con las funciones básicas del COPAS es relativamente sencillo porque la encontramos en la resolución 2013 de la que hemos hablado ampliamente. Pero cuando empezamos a trascender en esas funciones, empezamos a encontrar unas funciones complementarias con la evolución de la normatividad. Por ejemplo, en el decreto ley 1295 del 94 empiezan a aparecer una serie de afirmaciones que, aunque no hagan relación directa con el COPAS o que no digan esto es función del COPAS, uno sí hace una inferencia de que ahí en el COPAS empiezan a aparecer funciones adicionales. Por eso les llamo complementarias. Y aquí hay que hacer una pausa en el camino para pensar.
Es muy fácil recordar las primeras que vimos porque están tácitamente explícitas en la resolución 2013. Sin embargo, con la evolución de la normativa, la 2013 hoy sigue vigente, las funciones siguen estando allí contempladas, pero en la medida que nuestro país ha venido produciendo normas, empiezan a aparecer referencias a las funciones del COPAS que muchas veces pasamos por alto. Entonces, vamos a hacer ese recorrido a partir del decreto ley 1295, donde nos dice, artículo 22, obligaciones de los trabajadores. Nos dice que es obligación de los trabajadores participar en la prevención de riesgos profesionales a través de los comités paritarios de salud ocupacional, ¿cierto? En el 94 hablábamos todavía de salud ocupacional. Entonces, acá viene lo que yo llamo una función implícita. Si los trabajadores van a participar a través del COPAS, el COPAS tiene la obligación de prevenir riesgos profesionales, de emitir recomendaciones, de estar pendiente de cómo prevenir esos riesgos. En el artículo 35, cuando nos habla de los servicios de prevención en el Sistema General de Riesgos Profesionales, nos dice capacitación a los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional. Entonces ahí empieza a aparecer un nuevo artículo que nos refuerza esa importancia de la capacitación en el comité paritario. Y el artículo 67, muy interesante, nos dice, en las empresas de alto riesgo debe rendirse un informe de la evaluación del desarrollo del programa de salud ocupacional a la respectiva entidad de vigilancia y control. Y este informe debe estar avalado por los miembros del comité. Entonces acá empieza a darnos más claridad alrededor de esas funciones que identificamos en el comité paritario, ¿sí? Tenemos que presentar al comité los informes de cuál es la evolución y el desarrollo de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, es un ente, como lo dijimos, de vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo. Y empiezan a aparecer pistas de la importancia de que al COPAS se le socialice por lo menos una vez al año la evolución del sistema de gestión y que él pueda hacer recomendaciones alrededor de ese sistema de gestión. Otro de los grandes decretos que nos habla de funciones complementarias del COPAS es el famoso decreto 1072, nuestro decreto compilatorio de toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Y allí particularmente en el artículo 2.2.4.6.5, donde nos habla de la política, dice la política debe ser comunicada al comité paritario o al vigía. Y entonces aparece una función adicional que no está en esas funciones básicas, y es que para yo darle cumplimiento a la política de seguridad y salud en el trabajo, esta no solo debe estar firmada, publicada y socializada con los trabajadores, sino que debe haber evidencia que se le comunicó directamente al COPAS, que ese COPAS recibió esa política y la avaló. Luego vienen los artículos de las obligaciones de los empleadores y de las obligaciones de las ARL. Y ahí es muy interesante porque en el artículo que nos habla de las obligaciones de los empleadores nos dicen la definición de recursos. Se deben definir recursos financieros, de espacio de tiempo, de personal, para que los responsables del sistema de gestión y el comité paritario o el vigía puedan cumplir de manera satisfactoria sus funciones, ¿cierto? Entonces ahí empieza por extrapolación a aparecer. Y es que el COPAS no va a manejar recursos económicos directamente, que esa es una pregunta muy frecuente. Sin embargo, sí va a estar empleando recursos de la organización, un espacio donde reunirse, los tiempos para reunirse y para proponer acciones, y eso entonces tiene una contrarresponsabilidad y es vigilar la ejecución de esos recursos. Y también nos trae ya dentro de la función 9 es que la participación de los trabajadores con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, una de las formas de participación es ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir,
participar en la elección de ese COPAS. Entonces ahí empiezan a haber obligaciones de si ese COPAS se cumplió en su convocatoria, fueron convocados todos los trabajadores que quisieran pertenecer a él y dentro de los que se presentaron, todos pudieron manifestar ese voto que llamamos secreto, libre y voluntario. Es decir, todos se ven representados en el COPAS. Y aquí identificamos una nueva responsabilidad para el COPAS. Como el COPAS es una forma de participación de los trabajadores, yo, miembro del COPAS, soy un líder de SST dentro de los trabajadores y por eso fui elegido. Y ahí viene entonces que yo tengo que darle cuenta también a los trabajadores de lo que estoy haciendo como comité paritario. Y en las obligaciones de la ARL nos aparecen capacitar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces ya vemos tres normas que nos están hablando de la capacitación que se debe tener al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Siguiendo la línea, profundizando en nuestro decreto 1072, nos aparece artículo 2.2.4.6.11, donde explícitamente nos habla de la capacitación que se debe tener en seguridad y salud en el trabajo y nos habla de ese programa anual de capacitación. Y dentro de ese programa anual nos dice, debe ser revisado al menos una vez al año por el comité paritario. Entonces ahí se nos empieza a consolidar el criterio de cuál es la responsabilidad del comité frente a la capacitación en SST. También en el artículo siguiente, ya en el punto 15, nos habla de la identificación de riesgos, evaluación y valoración de peligros. Entonces, eso que inicialmente vimos en el decreto 2013 se consolida en el 1072 y nos dice, sí señores, de las funciones claras del comité paritario es que tenga mecanismos para la identificación de peligros. Es decir, que esa matriz de riesgos por la metodología que yo haya decidido tener como líder del sistema de gestión pueda ser intervenida o pueda ser recomendada por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y se deja explícitamente que el empleador debe informar al Comité Paritario de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que él emita recomendaciones, ¿cierto? Entonces, el comité debe tener acciones, debe poder proponer esas acciones para el mejoramiento de las diferentes mediciones de los ambientes de trabajo, es decir, para uno de los mecanismos de identificación de riesgos, ¿sí? Y ahí aparece entonces mucho más explícito la función de identificación, evaluación y recomendar frente a los riesgos. En el siguiente, extendiéndonos hasta el 26, nos habla de la gestión del cambio, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando empezamos a generar cambios en los procesos? Y nos dice que frente a una situación de identificación de peligros y evaluación de riesgos que nos implique adoptar medidas, pues yo tengo que tener el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y de esa misma manera, que esto es muy importante, y de esa misma manera actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Pues si nos dice que de esa misma manera el plan de trabajo anual, es decir, lo que yo proyecto con el líder del sistema de gestión de lo que vamos a hacer acá en el resto de año, debe también entonces estar socializado al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, ahí aparecen más funciones con respecto al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Profundizando en el mismo decreto 1072, nos aparece la auditoría para el cumplimiento del sistema de gestión. Nos dice que la auditoría que hace el empleador frente al sistema de gestión en cabeza de un líder debe ser planificada con la participación del comité paritario. Entonces, si quedaba implícita la responsabilidad de auditoría, ahora está mucho más explícito. El comité paritario debe participar en la planificación de esa auditoría y además ejecutar la auditoría como lo vimos inicialmente. El comité debe estar en todo ese proceso, desde planificación de la auditoría, ejecución de la auditoría y recomendaciones frente a la auditoría.
Siguiente artículo nos habla de la investigación de incidentes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y nos dice que siempre que investiguemos un evento en salud cuyo origen sea laboral, es responsabilidad del empleador conformar un equipo investigador y que dentro de ese equipo investigador debe haber un representante del comité paritario. Y es apenas lógico, porque como órgano de representación, pues tiene a los implicados que son los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y la participación de ese miembro del COPAS frente a la investigación no puede ser pasiva, debe ser alguien que proponga y emita recomendaciones dentro de la investigación, porque precisamente por eso el equipo investigador es tan reducido, porque todos deben participar activamente dentro de él. Entonces, acá vemos, siguiendo el ciclo PHVA, estamos hablando de que la planificación en todos los momentos, la planificación de cómo vamos a identificar los riesgos, la planificación frente a los análisis de causas y análisis de causalidad, la planificación de la misma auditoría, es fundamental el comité paritario. Luego de la planificación, entonces, cuando yo voy a empezar a ejecutar, también es prioritario la presencia del comité, porque ya nos dimos cuenta que debía apoyar la gestión y que tiene responsabilidades frente a la ejecución. Y entonces en ese proceso de verificación y mejora continua, también nos dice el empleador debe considerar dentro de ese proceso de identificación de oportunidades de mejora, porque para eso hacemos las auditorías, para identificar qué podemos mejorar, las recomendaciones que nos emitan los trabajadores y el COPAS, ¿cierto? Como órgano de participación de los trabajadores frente a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces es muy interesante, porque en todos los pasos el COPAS tiene una responsabilidad fundamental, es decir, tiene que tomar acción. Y ahora vamos a profundizar frente a eso. Incluso si usted se lee más de los articulados que tienen que ver con el sistema de gestión, en la 1072 van mencionando diferentes elementos que tienen que ver con el comité paritario. Por ejemplo, en el capítulo dedicado simplemente a la equidad de género en los entornos laborales, nos dice, dentro de las acciones que se deben hacer para prevenir o lograr la equidad de género en nuestras organizaciones, se deben concertar agendas con los comités paritarios de salud ocupacional. Es decir, tener en cuenta ese comité paritario para esas acciones que estamos ejecutando en la equidad de género. Entonces, a modo de conclusión, frente a esta primera parte, es que la normativa tiene diferentes evoluciones o ha tenido diferente evolución en términos de las funciones que llamamos básicas, o que así hemos clasificado el día de hoy, básicas y complementarias en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y esas funciones básicas y complementarias que las encontramos en diferentes normativas nos van a confluir, que fue uno de los objetivos de hoy, en unas funciones fundamentales o integrales del comité paritario. Y es esas en las que quiero hacer énfasis, porque son en las que muchas veces nos pelamos como organización. Y vamos a hablar de acciones concretas. El COPAS debe apoyar con el análisis de los factores de riesgo y el desarrollo de todo el sistema de gestión. ¿Dónde encontramos eso? En diferentes momentos. Ya lo miramos en la resolución 2013, donde hablábamos de esa colaboración en los análisis de causalidad. En el mismo decreto 1072, donde el empleador debe informar al COPAS de las diferentes etapas y evaluar las recomendaciones. También en el decreto ley 1295 y en normas supranacionales como son las ISO. Las ISO nos habla de que la organización debe establecer e implementar un enfoque sistemático para monitorear esos riesgos, y que en ese monitoreo se debe reflejar el compromiso del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, frente a la pregunta, ¿qué debió hacer el COPAS? Pues el COPAS se debe sentar a hacerle una revisión a ese proceso de análisis de riesgos. Primero, desde la inspección, debemos programar
dentro del Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo y particularmente dentro del Plan Anual del COPAS, a inspecciones a las diferentes áreas, ¿cierto? En la identificación de peligro. Y entonces dentro de la formación debo incluir para nuestro comité paritario cuáles son los elementos de la inspección, cómo se hace una inspección, cómo se hace una identificación de riesgos, cómo yo objetivo muchos de los riesgos, porque vimos las evaluaciones ambientales. Y luego de esa identificación de riesgos, voy a plasmarlos y a llevarlos a una priorización, que es lo que hacemos con una herramienta como las matrices de riesgos. Entonces, una vez identifican riesgos, debemos previamente tener adecuada capacitación en el análisis de riesgos y el COPAS debe participar de ese análisis de riesgos. Y de una vez se hace una clasificación de riesgos, una priorización de riesgos, los que identificamos en un riesgo mayor o menor, pues también el COPAS debe participar activamente de esos elementos que hacen parte de las recomendaciones que identificamos en esa matriz de riesgo. Por acá yo los veo muy activos en el chat, veo que varios están haciendo comentarios, entonces el objetivo es ir por acá recibiendo las preguntas para ahora poder esclarecerlas, ¿cierto? Muy bien. Esa entonces es una de las funciones que yo le digo fundamental del COPAS. Vamos a hablar de la siguiente, las capacitaciones y los programas de formación. Lo vimos también en diferentes momentos. Decreto 1072, la resolución 2013, decreto ley 1295 y en la misma ISO nos habla de que los ejercicios de capacitación deben involucrar al COPAS. ¿Y cómo se involucra el COPAS? Entonces, lo primero, esa encuesta que muchas empresas aplicamos de lograr identificar necesidades de capacitación debe planearse o al menos socializarse con el COPAS y que él tenga la oportunidad de emitir recomendaciones frente a ello. ¿Listo? También una vez llevamos esas necesidades de capacitación a un programa anual de capacitación o a un plan anual de capacitación, el COPAS debe estar en ese ejercicio de planeación y agendamiento de las diferentes capacitaciones. Y acá vienen experiencias muy bonitas. Yo asesoro algunas organizaciones donde el COPAS es totalmente empoderado, donde el COPAS nos dice, no, esta capacitación se ha dado mucho, esta capacitación para este año no la debemos incluir. O sí, incluyamos esta temática, pero los trabajadores no disfrutan de esa metodología. El tema es importante, pero la metodología no les está llegando. A esta área le llega esta metodología. Por ejemplo, la presentación, videos, porque son muy visuales. No, pero esta área no es tan visual. Esta área participa es más de actividades que le impliquen movimiento, ¿sí? O esta área todo el día está en movimiento, entonces disfruta más de actividades un poco más tranquilas, etcétera. Ese es el sentido de que el COPAS participe en el diseño y ejecución de los programas de capacitación. ¿Por qué? Porque son los que conocen la realidad, porque viven el día a día y por eso su representación hace parte de los miembros a su representación es precisamente de los trabajadores. Y ahí viene una cosa, no es solo ser capacitado, no es solo proponer la capacitación, sino que además, y muy importante, el COPAS debe tener responsabilidad en la capacitación de los trabajadores. Y eso tiene un doble sentido. Primero, para el COPAS o los miembros del COPAS le implica el fortalecimiento de unos conocimientos, porque yo debo dominar muy bien un tema, debo ser experto en ese tema para poder transmitirlo a lo demás y ahí voy fortaleciendo aprendizajes. Pero además, en la transmisión del conocimiento dentro de los trabajadores, y eso genera un impacto psicológico, es que yo tengo un par, a un compañero de trabajo que
semanalmente se reúne 1 o 2 horas, o cada 15 días se reúne toda la mañana, y empiezo a ver que esas reuniones son productivas, que la persona logra generar impacto, que eso que hace es importante, se traduce en acciones para nuestra organización, y eso va generando impacto en esa tarea tan difícil que es lograr cambiar mentes alrededor de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, segunda gran función del COPAS: participar de los programas de capacitación, participar en la recepción de la capacitación, en la formulación de la capacitación, que incluye temática, metodología, experto y demás, y además participar dando capacitaciones. Y es muy importante que de todo esto nos quede evidencia. Algunas evidencias, por ejemplo, es reunión en el acta del COPAS. Cuando yo cito a la reunión del mes de noviembre, esa reunión va a ser para la socialización o la propuesta del plan de capacitación, y donde se va a aprobar ese plan de capacitación y se le da un aval por parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Prevención de diferentes riesgos. Es fundamental porque les decía que además aparecen normas alrededor de riesgos particulares, y por ejemplo, hoy estamos muy enfocados en el riesgo psicosocial. Cada día es más frecuente ver que el riesgo psicosocial nos genera más aumento de ausentismo, personas con crisis en nuestras organizaciones, e incluso como psicólogo he tenido intentos de suicidio en las organizaciones. Entonces eso nos pone un foco y nos pone una alerta en la prevención del riesgo psicosocial y en la intervención del clima laboral, y que esa prevención del riesgo psicosocial y la intervención del clima va más allá de aplicar una batería de riesgo. Esa intervención va en tomar acciones concretas, y acá empiezan a aparecer entonces también funciones ampliadas del COPAS. Cuando miramos la resolución 2013, nos dice que el COPAS debe proponer medidas y desarrollo de actividades que logren un ambiente seguro, y eso nos habla de clima. ¿Sí? También promover acciones para identificar los riesgos. Eso nos habla de riesgo psicosocial en la 2013. En el 1072 también nos dice: el COPAS debe estar enterado y se debe de informar de las evaluaciones ambientales. ¿Cuál es la evaluación ambiental que hacemos frente al riesgo psicosocial? Pues la batería de riesgo psicosocial, y además las evaluaciones que hagamos de clima organizacional. Esas deben ser socializadas con el comité paritario, y el comité paritario debe emitir recomendaciones alrededor de lo que él considera que se debe mejorar, ¿cierto? Y cuando profundizamos en otras, por ejemplo, la resolución 2646, que si ustedes recuerdan, es la que nos define todos los factores de riesgo psicosocial, e incluso si lo profundizamos en la ley 1010, que nos habla del acoso laboral como una de las manifestaciones de riesgo, identificamos que los métodos de intervención se deben diseñar y ejecutar con respecto a la realidad histórica de la organización, su cultura, su clima y la participación del comité paritario. Y es muy importante porque es que con respecto al riesgo psicosocial, y lo vimos en 2 encuentros anteriores, tiene tanto responsabilidad el Comité de Convivencia Laboral, quien tramita las quejas o las situaciones de presunto acoso, como el COPAS. Si nosotros vemos que dentro de las funciones del COPAS es evaluar, seguir y recomendar frente a la identificación de riesgos, pues el riesgo psicosocial es uno de los riesgos priorizados. Entonces, en el COPAS tenemos que invitarlo a la planificación de la intervención del riesgo. COPAS, ¿usted qué opina de la aplicación de la batería en este contexto, en estos horarios, bajo estas circunstancias? Y todo eso vamos dejando evidencia por acta, y el COPAS nos va emitiendo recomendaciones. Durante la aplicación, COPAS, encontramos estas situaciones, se identificaron estos hallazgos, ¿sí?
Entonces, el COPAS dice, acá hay que priorizar estos factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Estos son los que debemos intervenir primero y en estas áreas puntuales. Y eso da muestra de ese involucramiento del COPAS en la gestión de riesgo psicosocial. Y en las ISO lo seguimos encontrando. En esta comparación que yo les traigo particularmente, hablamos de la ISO 45003, que nos habla de riesgo psicosocial y nos dice que en la identificación de peligros y riesgos se debe tener en cuenta las necesidades y expectativas de los trabajadores y del grupo particular que son sus órganos de representación, ¿cierto? Las ISO nos hablan de los comités como fundamental su participación en todos los procesos que tienen que ver con la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí nos aparece entonces otra responsabilidad o ejemplo del COPAS. Llevamos entonces retomando fundamentales, las que son imperdonables en las organizaciones: identificación de riesgos, análisis de causalidad de los eventos en salud, capacitación y del mejoramiento continuo. También el mejoramiento continuo en diferentes normativas encontramos la responsabilidad del COPAS. Y esto no se nos puede olvidar. El COPAS debe hacer una auditoría al menos anual de la evolución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Al COPAS se le debe pedir por parte de la dirección los resultados o el informe de las evidencias de intervención que tuvo durante el año. Es decir, eso que nos dice la diferente normatividad de responsabilidades del COPAS, cómo se vino ejecutando en nuestras organizaciones. Y asimismo, el COPAS debe proponerle acciones de inversión a la alta dirección de esos recursos que vimos son fundamentales en la ejecución. Entonces, en ese proceso de gestión del cambio y mejora continua, también es fundamental el ejercicio que hace el COPAS de participar en las acciones de evaluación, auditoría y emisión de recomendaciones. Y finalmente, dentro de ese proceso fundamental, el COPAS debe participar en las investigaciones de los eventos en salud de origen laboral. Y acá, para hablar de este último punto, es fundamental que recordemos que el equipo investigador, como lo vimos en la resolución, perdón, en el decreto 1075, perdón, 1072 del 2015, en el decreto 1072 del 2015, quienes conforman el equipo investigador siempre debe tener un miembro del COPAS. Recordemos que el decreto 1072 del 2015 es un decreto compilatorio. Como compilatorio, él nos reunió la resolución 1401 del 2007, de la que vamos a profundizar en la última sesión de esta comunidad del conocimiento alrededor del equipo investigador en seguridad y salud en el trabajo, porque nos dice, ese equipo investigador debe estar conformado como mínimo por el jefe inmediato, por un miembro del COPAS y el encargado de la seguridad y salud en el trabajo. Esas tres personas van a ser los que investiguen los procesos de origen laboral y pueden solicitar a un experto que los apoye dependiendo la materialización de riesgo que se vio. Entonces, esa materialización de riesgo, esa situación nos permite convocar a alguno de los expertos en ese proceso. Y ahí viene un aspecto que olvidamos mucho y vamos a trabajar, es la enfermedad laboral. La enfermedad laboral se debe investigar igual que el accidente de trabajo, y el que nos va a acompañar como experto en la enfermedad laboral, pues es el médico laboral. Y tenemos una obligación de investigar la enfermedad laboral, que muchas organizaciones no lo hacen, y esa responsabilidad está directamente relacionada con el COPAS
como uno de los miembros de ese equipo investigador. Entonces, no podemos perder de vista esa responsabilidad que tenemos como miembros del COPAS. Esta es lo que teníamos el día de hoy para discutir, una revisión muy rápida de cuáles son las funciones básicas y complementarias de acuerdo con la normatividad de los comités paritarios y cómo esas se conjugan para lograr llegar a lo que llamamos las funciones fundamentales o integrales, así le hemos querido llamar desde Positiva, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, voy a irme por acá al chat a ver algunas preguntas y responder las que tenía por acá anotadas de esta primera sesión. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se evidencia la participación del COPAS en esos procesos? Pues, ¿cómo se evidencia la participación? Primero, que de verdad sea un órgano efectivo, que esa representación se vea manifestada en acciones, que yo como líder del sistema de gestión promueva que ese COPAS sea activo, que lo invite a las capacitaciones, que tengan el tiempo de reunirse y que en esas reuniones yo los oriente hacia dónde riesgos, dónde identifico más riesgos. Y cuando ya logramos todo eso, la evidencia de participación van a ser los diferentes evidencia documental que tenemos en el sistema de gestión, actas, que las actas de los comités paritarios hablen de esas funciones. Y acá les hago un llamado, es que siempre pensamos en la reunión del comité como esa reunión en la oficina con los miembros discutiendo algún tema, no. Perfectamente uno puede decir, la reunión del comité de este mes va a ser de inspección y todos vamos a ir a hacer inspección a la misma área o a diferentes áreas. Me encuentro y digo, asistieron estos miembros del comité, tantos como representantes del empleador, tantos como representantes del trabajador, y se realizaron las inspecciones. Firman el acta, tareas para la próxima sesión, el comité, los miembros del comité van a traer una lista o un consolidado de los riesgos identificados. Otra reunión del comité. El comité en pleno diseñó una actividad lúdica para la capacitación del área tal en riesgo psicosocial. Entonces, reunión del comité. Motivo, capacitación del área tal. Estos dos compañeros del comité hicieron estas acciones. Estos dos hicieron estas otras. Estos dos hicieron estas otras. Y firma. Y así vamos demostrando las evidencias de que ese comité paritario es funcional. Cuando decimos que el comité, de acuerdo con el decreto ley 1295, debe dedicar 4 horas semanales a su funcionamiento, pues es precisamente esto en lo que se debe enfocar, en la evidencia de que están tomando acciones. Entonces, ¿cómo se evidencia esa participación a la persona que nos preguntó? Pues es precisamente con la participación en las diferentes acciones. Vamos a leer otra de las preguntas. ¿Se debe socializar siempre el plan de trabajo anual? Sí, el plan de trabajo anual se debe socializar de forma anual al COPAS. Y ojo, que esa socialización no es sentarlos, firmen acta de reunión y aprueben. No, que sea una participación real, que les preguntemos. Muchas veces anulamos al COPAS y no le damos la oportunidad de decir cuáles son sus percepciones. Entonces, recomendemos que identifican en este plan de trabajo. En este plan, usted identifica que vamos a hacer medición en tales áreas. ¿Ustedes consideran que es así? Miembros del COPAS, ¿consideran que estas áreas deben ser la intervenida? Ah, no, yo dentro de mi subjetividad identifico más riesgo en esta otra área.
y se deja por escrito que esa fue una recomendación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o no. Identificamos que el riesgo que se está priorizando no es ese. ¿Por qué no proponemos lo siguiente? Y dentro de esa misma reunión se pueden plantear los informes que hay que brindarle al COPAS. ¿El mensaje cuál es? Es que le demos protagonismo y empoderemos a ese comité paritario, que los miembros del comité sientan que esas funciones que le entrega la ley, que deleguen ellos como un órgano de representación, son relevantes para usted, líder del sistema de gestión, son relevantes para usted, empleador, y yo los convoco, yo los llamo porque su opinión para mí toma mucha importancia, ¿sí? Bueno, no, espero haber dado respuesta a la pregunta. Por acá veo otra que nos dice... esta pregunta es muy frecuente: si el líder del sistema de gestión debía ser parte del comité paritario, porque una de las funciones es auditoría, y siempre pongo la misma metáfora, y es que si dejamos solos al comité, él puede no desempeñar sus funciones porque no son los expertos en seguridad y salud en el trabajo. Para que sean expertos, tienen que tener un proceso de formación. Yo siempre les digo, es como el niño que está acá aprendiendo a caminar. Para que él camine solo, para que él corra, yo debo llevarlo primero en las manos, debo enseñarle cómo se da el paso a paso. Entonces, el líder del sistema de gestión puede pertenecer al comité, sobre todo en comités muy nuevos, muy, digámoslo así, maduros, que están en ese proceso de aprender cuáles son las responsabilidades y funciones frente al sistema de gestión. Entonces ahí nos puede acompañar el líder del sistema de gestión mientras ese comité va madurando, y en la medida que va adquiriendo madurez, pues me voy ausentando de las reuniones porque yo sé que también los líderes tienen muchas responsabilidades y hay veces se les asigna la responsabilidad del funcionamiento del comité, cuando el comité es un órgano autónomo, pero como autónomo debo ayudarle o debo mostrarle cómo puede lograr esa autonomía. Entonces, esa es una forma. Otra de las formas, que esta es como un miembro, un invitado permanente, otra es cuando tengamos capacitación, cuando tengamos concertación del plan anual, cuando tengamos discusión de riesgos, el líder del sistema de gestión puede estar. Cuando voy a hacer análisis de informe, cuando voy a hacer auditoría, lo que se ha hecho el sistema de gestión para favorecer la capacidad de deliberar tranquilamente, pues ese día no se va a invitar al líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, yo sé que estos encuentros educativos generan muchas preguntas, algunas ya las he ido respondiendo, otras pues vamos a tener otros espacios. La idea es que en la próxima sesión, es una sesión que yo espero que sea mucha discusión, que sea de interacción después de todo este recorrido, porque la sesión siguiente, perdón, es la de el COPAS ideal existe. Tenemos COPAS ideales en nuestras organizaciones, realmente logran ser funcionales para lo que esperamos. Entonces, la idea es que ahí en esa sesión no sea mucho de contenido de presentación, sino que discutamos alrededor de esas preguntas que ustedes han encontrado en sus organizaciones. Y yo creo que ya estamos llegando entonces a la final de nuestro encuentro educativo. Muchas gracias por la cantidad de personas que se han conectado. Muchas gracias porque evidencia un compromiso con su propia formación. En esa capacitación no se les olvide que toda esta información, toda la parte documental, las referencias bibliográficas y la misma presentación y la grabación la encontramos en Posipedia, y el objetivo es que sigamos teniendo estos encuentros educativos y que nos sigamos conectando a nuestras comunidades nacionales del conocimiento. A todos ustedes, muchas gracias por la conexión y nos seguimos viendo en próximos encuentros. Así es, doctor Anderson, muchas gracias por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad.
Bueno, queremos hacerles una invitación muy especial a todas las personas que se encuentran en San Andrés, ya que esta semana Positiva Compañía de Seguros junto con el Ministerio de Trabajo se toman San Andrés. Vamos a tener una serie de acciones educativas toda la semana. El día 2 de octubre vamos a realizar nuestro Congreso San Andrés, Providencia y Santa Catalina más positiva. Entonces la invitación es para que escaneen el código QR que aparece en pantalla, no se queden sin participar. Recuerden que vamos a tener expertos técnicos, artistas de prevención en conciertos, simuladores de realidad virtual y muchísimas más sorpresas para todos nuestros asistentes. Entonces la invitación es a que vayan, escaneen el código QR y se inscriban en las acciones educativas que sean más de su interés. Les agradecemos a todos ustedes por su conectividad y su participación. Los invitamos a que conozcan Posipedia, nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar OVAs, guías, artículos, audios, juegos y las grabaciones de esta y todas las acciones educativas que hemos realizado hasta la fecha. Entonces la invitación es para que vayan a Posipedia, la exploren y conozcan todo lo que Positiva tiene para ustedes. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp. Allí van a encontrar los enlaces de conexión diario de las acciones educativas que realizamos, el cronograma semanal y las acciones educativas tanto virtuales como presenciales. Entonces la idea es que escaneen el código QR que aparece en pantalla, los lleva a canales en WhatsApp, le van a dar a mano derecha al botón que dice seguir y ya así hacen parte de nuestra comunidad educativa. Pero allí también le informamos todo lo que Positiva tiene para ustedes. Entonces la invitación es que hagan parte de nuestra comunidad, ya saben, en WhatsApp. A todos nuestros afiliados les recordamos que su certificado de participación estará disponible en 8 días hábiles una vez finalizada esta acción educativa y podrán acceder a él en Posipedia en la sección Edúcate. A continuación los dejamos con un video de uno de los congresos realizados. La invitación es para que estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad y no se pierdan esta oportunidad de participar en nuestros congresos educativos. Recuerden San Andrés, 2 de octubre, estaremos allá pues mañana haciendo nuestro congreso Nacional de Promoción y Prevención 2024, entonces la invitación es para que participen, que tengan un feliz resto de día. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron, me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Y muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. Colombia, potencia de la vida.